es muy necesaria y así lo hemos experimentado mucho, correcto. De eso y más hablaremos con la profesora, justamente esos que han permanecido más tiempo en el poder, o porque la misma gente ha votado por ellos, o porque, bueno, ya una vez con tanto tiempo han hecho algunos cambios al sistema, incluso hasta la misma constitución para hacer elecciones indefinidas, y al final después la propia población queda entrampada y no los puede ni sacar, no puede rotar, no puede cumplir con ese principio fundamental de las democracias. Entonces, con la profesora justamente vamos a revisar qué gobiernos latinoamericanos han estado más tiempo en el poder y que han dejado a las poblaciones, es que si acaso ha habido algún legado, además, para la humanidad. Bienvenida, profesora, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación que me honra sobre un tema tan interesante, donde intervienen muchísimas variables, tal como las señalas, ¿no? Uh-huh. La mayoría, por supuesto, algunos de estos personajes que han llegado al poder, a través del asalto, a través de la violencia, a través de los golpes de Estado. Pero en la mayoría de los casos, irónicamente, han llegado por procesos electorales. Podríamos decir, utilizado el proceso, el sistema popular representativo de nuestras repúblicas para llegar al poder y mantenerse, pues, a través de la modificación constante de la Constitución en el poder. Esa es una de las tantas variables, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, no nos vamos a remontar al siglo XIX, porque uno entendería que la inestabilidad política después de la independencia lleva al poder a los caudillos. Aunque hay una teoría de Ana Teresa Parra muy interesante, que dice, bueno, que nosotros no hemos salido de la herencia de la tribu, de esa idea de un salvador, que podría ser una variable, de un salvador, de una especie de espíritu mesiánico, Uh-huh. que si ese ser pueda ayudar o pueda resolver casi mágicamente los problemas que la nación tiene. Ese puede ser una variable y no es mía, es de una obra extraordinaria, Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu. Uno de los personajes en el siglo XX, no se habla mucho de él, pero es importante, es Porfirio Díaz. No se habla mucho de él porque es del principio del siglo XX, pero si pudiéramos hacer una comparación, Porfirio Díaz gobierna 30 años, irónicamente, para que vean las ironías, para que la audiencia también pueda escuchar las ironías, Porfirio llega con un lema que era sufragio alternativo. Llega con un lema diciendo sufragio alternativa, no reelección. Y es un hombre que luego se burla de ese mismo eslogan que lo lleva al poder y bueno, se mantiene 30 años. Y mientras él está gobernando unos 30 años en el poder, Porfirio Díaz, aquí tenemos a Juan Vicente Gómez en el mismo periodo, ¿no? Uh-huh. En el mismo periodo tienes a un dictador de la calidad de Gómez, como un dictador en México de la calidad de Trujillo, de la calidad de Porfirio Díaz, otro personaje terrible para mi concepción sería Trujillo, ¿sí? Uh-huh. En Santo Domingo, que incluso impresiona luego la era ese personaje, ¿no? Y su admiración por otros líderes del mundo como el propio Franco, ¿no? Sí, y permítame un segundo, profesora, de los tres que ha mencionado, para dar un poquito más de datos, Ajá, para ubicar la audiencia. Vamos a empezar con, como mencionaba usted, con Díaz, con Porfirio Díaz de México. Él ajá, estuvo 30 años en el poder, de 1877 a 1880, luego de 1884 a 1911, ahí coincide con Gómez. así es. Díaz, de ascendencia indígena, fue elegido presidente en 1877. En su gobierno hubo mucha represión de las protestas, reporta, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Porfirio Díaz gobernó durante el siglo XIX y principios del XX y fue obligado por el movimiento revolucionario a dejar el poder y huir a Francia, donde murió, y el lugar donde aún siguen sus restos, y se le considera un dictador. En el caso de Juan Vicente Gómez, Venezuela, 1908-1935, 27 años en el poder, ahí coinciden en los primeros años, y de este dictador venezolano pues conocemos bastante. De hecho, se dice que fue el hombre más rico en Sudamérica, dice la Enciclopedia Británica. Gómez casi no tuvo educación formal. Bajo su gobierno, Venezuela logró cierto progreso económico, pero Gómez controló el país con fuerza y con terror y murió en 1935. Y nos vamos entonces al otro mencionado por usted, que es Trujillo, República Dominicana,
Dominicana, que fue posterior, 1930 a 1961, Rafael Leonidas Trujillo, fue un militar y político que gobernó como dictador desde 1930 hasta su muerte, conocido como el jefe o el benefactor, porque además sí hay una cosa que les encanta, además de ponerse como Dios. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo, considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Murió el 30 de mayo de 1961 en la avenida George Washington, en Santo Domingo, cuando se dirigía a su casa al sur del país. Y de acuerdo a la historia, la muerte de Trujillo fue la coronación de una conspiración tramada en el seno de varias de las más influyentes familias dominicanas, cansadas de los excesos del régimen. Entonces, bueno, solo 3 de los que han mencionado, pero son mucho más, ¿no? La lista es larga, porque bastante, como dice usted, pues gusta Latinoamérica, los caudillos, perpetuar, aceptar, y sobre todo lo que más me preocupa es cómo por la vía del voto, incluso por el sufragio, se les comienza a dar demasiado poder. Sí, y bueno, aquí estamos hablando, hiciste un resumen extraordinario. Quisiera agregar que estos 3 personajes, quizás Trujillo no, va a ser para mí el más ególatra y el que menos progreso proporciona a su país, pero es importante, eso lo dice Elías Pino Iturrieta en el caso de Gómez, Manuel Caballero también, lo propio José Vasconcelos en el caso de Porfirio, que es que esa idea que tú vas a tener posteriormente de Marcos Pérez Jiménez en otro momento histórico, ¿no? Que Ajá. generaron progreso, ¿no? Se permanecen en el poder porque hay un progreso, hay un desarrollo económico, principalmente estimulando las inversiones extranjeras. Fíjate que sucede con Gómez, sucede efectivamente con, por ejemplo, con Porfirio. Entonces, esa alianza entre el gobierno y relaciones internacionales, más que relaciones internacionales, yo diría inversiones extranjeras, contribuye a una visión de desarrollo económico que sí va a ser un elemento a considerar en su permanencia en el poder. Pero tú hablabas de otros, o sea, no te quedes perfecto. Y otros tienen que ver con un movimiento más cercano, que viene después de 1929, 1930, ¿no? En América Latina, que son los efectos de la depresión económica que vive a nivel mundial, se vive a nivel mundial. Y cómo nos golpea a nosotros que éramos mineros exportadores o agroexportadores, cómo nos golpea la depresión mundial. Y si nosotros hiciéramos un paneo, en América Latina es un periodo en gran medida de golpes de Estado, ¿sí? Aquí hay una movilización de las masas, hay el sector obrero y sindicalista que ya pues estaba de alguna manera deseoso de cambios, y al disminuir los ingresos fiscales tú vas a ver un sentimiento de movimiento de las masas y de los sectores medios. Y eso va a dar, eso se va a transformar en lo que nosotros hemos llamado, en lo que yo considero movimientos nacional populares. Es decir, lo que llamamos el populismo, ¿no? Donde a través de un discurso, por supuesto el líder es carismático, es una característica que no se niega, el líder es carismático, tiene una capacidad para conectar con el pueblo, para hacer incluso el rostro de los invisibles, de los sin camisa. Entonces, por ejemplo, no estoy hablando, algunos pensarán de Perón, estoy hablando, por ejemplo, de un Getúlio Vargas, en Brasil, que también llega a través de procesos electorales, pero que después da un golpe de Estado, desconoce al Congreso y asume con plenas facultades el gobierno, y a través de ese movimiento que podríamos decir nacional popular. De hecho, cuando decimos nacional populares, es porque él es la voz y la representación de la nación y la voz y la representación del pueblo. Claro. Ejemplo, y el concepto del justiciero, ¿no? Claro, el árbitro entre las fuerzas que compiten, y vas a escuchar algo muy común de los movimientos nacional populares, el antiimperialismo, ¿no? Él es la cara que lucha contra aquellos que nos tienen oprimidos, y es un discurso que se repite hasta la sociedad y que, bueno, se maneja hasta nuestros días. El otro, sí, que es y te doy la palabra, el otro personaje que no puedo dejar de nombrar y que seguro también te cautiva y a la audiencia, es Perón, Juan Domingo Perón.
Que no solamente estoy refiriéndome a sus 3 presidencias acá en Argentina, sino que desde afuera, desde el exilio gobernó. O sea, realmente Perón es el hombre fuerte desde el año 45 hasta el año 76. Ya sea, Desde el 45 hasta el 76, imagínese, profesora, pero ¿y dónde me deja Evita? La figura de Evita también. Bueno, Y hasta hoy que todavía existe el movimiento peronista, ¿cuán debilitado está o no? ¿Y cuánto? Y ahí cierro, para cerrar, profesora, su reflexión sobre, después de tantos personajes similares, y por tantos años en el poder y sus consecuencias, ¿cuánto hemos aprendido como región realmente de lo que son los valores democráticos y la importancia, por ejemplo, de nuestra participación activa? El concepto de participación, ¿no?, ciudadana, que a través de un voto consciente, por ejemplo. es una pregunta tan inteligente como difícil. Es una pregunta tan inteligente como difícil, porque yo creo que no es un problema solo, lamentablemente, de América Latina. Si también hacemos un paneo al mundo, y tengo entendido que usted estuvo también con ustedes o va a estar con ustedes, hay una crisis, hay una gran crisis del liberalismo democrático, lamentablemente, una gran crisis de los valores democráticos, y hay una tendencia al autoritarismo. A mí me impresionó el hecho, viendo ahorita cuáles eran los personajes con mayor popularidad, ¿no? Ahorita en América Latina es Bukele. Tú ves la política de Bukele, es una política absolutamente autoritaria. Otro de los personajes que tuvo un gran puntaje fue Ortega, en Nicaragua. Eso te permite ver que, además, indiscutiblemente, de las maniobras que puede tener el gobierno para censurar a la oposición, que tenemos, hay que tenerlo claro, ¿no? Que puede ser que esa oposición esté callada por el temor debido a las maniobras. Como recurso. Eso es cierto. O sea, tú opones, pero no alzas la voz. Los medios de comunicación andan censurados. También, lamentablemente, no es que la región no haya aprendido, es que el espacio de acción cada vez yo lo veo más limitado. O sea, tu espacio de acción es cada vez más limitado, porque necesitas una institucionalización, necesitas espacios como el tuyo, espacios de comunicación social que permitan reflexión, y eso cada día están disminuyendo. Y otra cosa es la pobreza. Suena terrible, pero estos regímenes se hacen más fuertes a medida que hay más pobreza. Claro, y menos pensamiento crítico y más necesidad. Así es, profesora, se nos acabó el tiempo, pero interesantísima esta conversación con usted, buen recuento además, y nos faltaron, por supuesto, porque además algunos estarán diciendo, bueno, ¿y dónde deja a Castro? Por supuesto, la lista es larga. Mencionamos solo algunos de esos representantes de gobiernos muy largos en la región latinoamericana, pero que no es exclusivo de esta región latinoamericana. De hecho, en el periodo actual, más reciente, un Evo Morales y así, un largo etcétera, ¿verdad? Para esto básicamente nos invita a la reflexión y sobre todo a entender la importancia de los valores democráticos, esa necesidad, esa urgencia de entender que sin duda uno tiene que procurar primero un voto consciente, obviamente, a quién le estás dando responsabilidad de ese cargo público, y velar además por las instituciones, proteger esas instituciones que a su vez protegen a las poblaciones y que permiten pues en el tiempo seguir cumpliendo con un principio fundamental por la sana convivencia, incluso en general, una economía sana, una política sana, una sociedad sana, que es la alternancia, la alternabilidad del poder. Gracias a la profesora Migdalia Lezama, licenciada en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, integrante del Centro de Innovación Educativa, historiadora, coordinadora de las Olimpiadas de Historia. Hoy hablando de los gobiernos latinoamericanos que han perdurado más, y como decía, nos quedamos cortos. 3:49, hago publicidad, inmediatamente después vamos con la segunda entrevista, porque sin duda pues el tiempo ha sido muy limitado hoy, así que tenemos que continuar. Y antes de seguir con el siguiente invitado, pues quiero hablarles de las mejores galletas, esas galletas que nos invitan a disfrutarlas en cualquier momento. Una oportunidad para empezar.